Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga en este tiempo. Qué bueno que es poder volvernos a encontrar, quizás de este lado, pero qué bueno que es poder vernos cada vez que tenemos la oportunidad. Y este tiempo que tenemos de poder buscar al Señor a través de nuestro hogar, con nuestra familia, no hay nada más hermoso que poder buscar al Señor. Y en Jeremías, de hecho, en Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Que en este tiempo podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más que tú regalas, Señor, a nuestras vidas, Señor. Qué bueno que es poder tener este tiempo de poder buscar, Señor, y poder disponer nuestro corazón para recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y sobre todo, Señor, oramos, Señor, y ponemos en primer lugar, Señor, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenando a cada familia, Señor, a aquellas que están en necesidad, Señor, que están pasando por dificultades en este tiempo, Señor. Oramos, Señor, por sus vidas, oramos, Señor, para que tú hagas la obra, que tú seas, Señor, el que vaya primero con cada uno de ellos, Señor. Ponemos sus vidas, Señor, en tus manos. Y sobre todo, Señor, disponemos de este tiempo para recibir lo que tú tienes preparado. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga mucho y bueno, quizás es otra reunión que no nos podemos ver físicamente, pero hay algo en común que tenemos todos, es que aún así a través de una pantalla adoramos a un mismo Dios, a un mismo Salvador y a un mismo Padre que nos ama a todos. Y bueno, yo les quería compartir algo que habla sobre cuando una persona es un esclavo, ¿no? Y si lo pasamos a la vida espiritual, se relaciona casi igual, porque la definición de esclavo significa una persona privada de la libertad. Y si nosotros lo pasamos a la vida espiritual y recordamos nuestro pasado, es que no éramos libres. La palabra libertad no significa tengo libertad de decidir sobre mi cuerpo, tengo libertad de tomar decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es saber que Dios me hizo libre en una cruz, es saber que Dios me hizo libre de todo lo que yo estaba agarrando, todo lo que estaba en mí. La verdadera libertad es cuando Dios rompe esas cadenas a las cuales yo estaba atada, y vos también. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad la encontramos en Dios. Y hay unos versículos que hablan sobre cuando éramos esclavos y cuando somos hijos de esclavo pasar a libre. Y uno se encuentra en Gálatas 4 del 6 al 7 que dice: debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Y al principio dice debido a que somos sus hijos, y ahí es donde está nuestra identidad. ¿Qué somos nosotros? Nuestra identidad está en hijo. Eso somos de Dios, somos sus hijos. Lo cual dice somos, no eras cuando te confundís y sos cuando te portás bien. No, la identidad que Él tiene para nosotros es así, es ser hijo. Hagamos las cosas bien o a veces cuando nos confundimos. Y en el versículo 7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como era su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y después en 1 Corintios 7:22 dice, y recuerda, si eres un esclavo cuando Dios te llamó, ahora eres libre en el Señor. El único que puede hacer libre a las personas es Dios, y libre del pecado, libre de esa esclavitud la cual seguíamos antes. Y en 1 Juan 3:1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llamó sus hijos, y eso es lo que somos. Y nada, con respecto a la identidad, es que muchas veces cuando no conocemos de Dios y nos pinta esa de que a veces ponemos la identidad de otra persona, ¿no? Ponerle si esa persona hace algo, muchas personas, me incluyo antes, decidimos poner su identidad. Ponerle si esa persona robó algo, se la llama ladrón, y Dios no nos llama así. Por eso Él nos dio una identidad en Cristo, y esa identidad en Cristo es ser hijo. Y nada, quería que recordemos esto, que podamos agradecer de la esclavitud que nos sacó Dios, de esa esclavitud que iba a ser eterna, pero como Jesús pagó el precio, no es eterna, sino que esa esclavitud fue temporal para nuestra vida, porque sino que ya no somos más esclavos, sino que somos libres.
Y entonces cuando en 1 Corintios 7:22 que dice, y ahora eres libre en el Señor, no significa que soy libre para seguir haciendo lo que queramos, sino que somos libres para con nuestra vida glorificar a Dios y agradar a Dios. Muchas veces quizás le fallamos, pero con nuestro esfuerzo y lo que pongamos para no fallarle, podemos no fallarle siempre. Así que quería que recordemos eso, que nos dio esa oportunidad viendo tantas personas en el mundo de dejar siendo esclavo del diablo y nos llamó a ser sus hijos, nos hizo libre en una cruz, y que recuerdes eso y que te pongas feliz de que Dios te haya llamado y elegido ya desde antes de la creación del mundo, saber que vos hoy vas a estar dentro de una iglesia, no solo dentro de una iglesia, sino también ser su iglesia, y es una de las cosas más lindas que hoy tenemos, esa oportunidad. Así que nada, Dios te bendiga mucho. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos compartiendo, por esta reunión tan especial, y ha llegado un momento que estábamos esperando, y es esta cena de comunión que vamos a participar hoy. Y qué bueno que allí en tu hogar también estés preparado junto con nosotros para poder participar todos juntos y poder disfrutar de este momento en familia. Como lo hacemos cada mes, recordando un domingo al mes, la cena de comunión, dándole cumplimiento a una de las ordenanzas que Jesús nos dejó. Quiero invitarte a que me acompañes y vamos a ir a la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, nos dice el texto bíblico: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor, la cena de comunión. Tenemos el pan, tenemos el vino, símbolos de este momento tan hermoso, símbolos de su cuerpo, símbolos de la sangre que fue derramada por Jesús. ¿Sabéis que en estos símbolos podemos ver que el Hijo de Dios tomó forma de hombre? El pan, símbolo de su cuerpo. Y allí la carta a los hebreos nos dice, ¿no? Me preparaste cuerpo. Y ese pan simbolizando lo que sería el cuerpo, ¿no? Partido, molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Jesús no tomó la naturaleza de ángeles, sino que tomó nuestra naturaleza. Se hizo semejante a nosotros. Y Él se entregó voluntariamente. Ahora también podemos ver el sufrimiento. Este pan nos recuerda justamente lo que sufrió el Señor, el partir ese pan. Y qué interesante, en aquella cena que Jesús tanto deseó participar, en esa última Pascua que Él celebraría con sus discípulos, en aquel aposento alto, estaba Judas. Y sabes que allí Judas fue un instrumento en la vía dolorosa del Señor. Allí, antes de participar de la cena, Jesús le dice: lo que tienes que hacer, ve y hazlo. Y allí Judas se retira de aquel aposento y Jesús participaría esa cena, esa última Pascua, con aquellos 11 que habían quedado en el aposento alto. Ahora, cuando la palabra instruye y Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros, claramente está hablando de sustitución. Alguien toma el lugar, alguien tomó el lugar por ti y por mí en aquella cruz. Y ese alguien tiene un nombre que es sobre todo nombre.
ese alguien se llama Jesús. Él tomó nuestro lugar en aquel madero y Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados. En esto consistía la Pascua que celebraba Israel. Un cordero era ese momento que era la sustitución, el que suplantaba al pecador. Moría ese cordero sin mancha, era sacrificado y de la misma manera, pero haciéndolo una vez y para siempre. A diferencia de lo que sucedía en Israel, año tras año se celebraba aquella fiesta, esa Pascua. Ahora Jesús, el Cordero de Dios, como le llama Juan el Bautista, Él quita el pecado, Él muere una vez y para siempre. Ahora en su sangre también la recordamos a través de la copa, el vino. Y hay una invitación que el Señor nos hace. Tomad, comed, tomad, beber. Seamos partícipes de estos símbolos. Cuando el apóstol Pablo tiene que instruir a la iglesia en Corinto, la iglesia estaba atravesando momentos donde había ciertos desarreglos, ciertas desavenencias, había cosas que no estaban en orden. Y Pablo instruye y dice allí, como yo recibí del Señor, lo que yo he recibido, esto es lo que les estoy compartiendo. ¿Qué es la cena del Señor? Es, en primer lugar, una orden de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, lo que yo recibí, esto les enseño. Hagan esto. Que también nos recuerda el amor del Señor. Y lo hacemos en memoria de Él. En memoria de nuestro Señor. Recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La cena del Señor también es un lazo de comunión entre la cabeza y los miembros. Pero también es un testimonio de Cristo, su sufrimiento y su muerte. Anunciamos la muerte del Señor a través del pan y de la copa. Lo recordamos que el Señor murió en aquella cruz. Es una confesión también de nuestra esperanza. Cierra el texto que leíamos de 1 Corintios capítulo 11, allí el verso 26. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es esperanza. Aguardamos la pronta venida de Jesús. Y en tanto que participamos del pan, que participamos de la copa, son no solo símbolos de lo que sucedió, del sacrificio que Él hizo, sino que también es esperanza por lo que ha de venir. Cristo viene a buscar a su iglesia. Mire qué hermoso privilegio tenemos de ser partícipes, de poder recordar al Señor a través de estos símbolos. El pan, la copa, y vamos a dar gracias en esta hora, dar gracias por esta posibilidad, esta oportunidad. Ya hace unos meses que lo venimos compartiendo a través de las redes sociales. Bueno, ya es de público conocimiento que todavía no están habilitados los auditorios, estamos en pos de esto y aguardando con ansias poder vernos y esta cena de comunión ya no hacerla a través de las redes, a través de la radio como muchos la comparten, sino que anhelamos poder compartirla personalmente con cada uno de ustedes. Pero hoy tenemos esta oportunidad, tenemos estos medios y allí en casa seguramente estarás con tu familia, otros tal vez se encuentren en soledad, quizás algunos se encuentren con algún hermano en Cristo allí para compartir juntos en este momento la cena de comunión. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a darle gracias por el pan, por la copa y darle gracias por esta oportunidad que tenemos. Porque aunque los templos estén cerrados, nada impide que podamos celebrar y recordar y cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña. Allí la iglesia primitiva, lo relata el libro de Hechos, dice que compartían el pan en las casas, compartían la comunión en las casas. Y uno, el solo hecho de pensar esto, creo que esta es la escena que se vivía en aquellas casas. Allí alrededor de la mesa, la familia partía el pan y recordarían lo que el Señor les había hablado a los discípulos en aquella última cena. Y recordarían el pan, recordarían la copa.
Luego Pablo instruiría a la iglesia, pero qué hermosa escena, qué hermoso cuadro, en una familia participando de la cena de comunión, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué no nos acompañás y tenemos un momento de oración para, con gratitud, orar al Señor por estos símbolos que vamos a participar en estos momentos? Señor, te damos gracias, Sí, Jesús, Padre, por queremos esta agradecerte. oportunidad tan hermosa que nos das, Qué Señor, bueno de eres, poder Señor. disfrutar, Señor, este Amén. momento, Señor, allí. Gracias. Y que pueda ser un momento de quietud, un Sí, momento Señor. solemne, Señor, que podamos vivir en familia, Oh, Señor. Padre celestial, Queremos en el pedirte que nombre de bendigas Jesús. estos símbolos Amén. que nos recuerdan tu sacrificio, Sí, Señor. Señor, en la cruz, por Padre cada del uno de cielo, en el nosotros, nombre Señor. de Jesús, Te damos recordamos gracias, a ti, lo hacemos Jesús, en tu Señor, memoria, Señor. porque permites este momento. Lo hacemos en tu Señor, memoria, no nos Jesús. podemos ver, pero sí podemos disfrutar este Oh, momento, sí, Señor, Señor, unidos aleluya. en nuestro espíritu, Señor. Padre, en el nombre Cada de uno en Jesús. nuestros hogares, Señor. En el nombre Bendito de Dios, Jesús. recordando He tu visto gran allí los sacrificio, hogares, Señor, lo que tú hiciste En por tu cada reino, uno de nosotros, que éramos familia. pecadores, En el pero tú nombre de diste Jesús, tu Padre vida por celestial, te lo nosotros, pedimos. Señor, para salvarnos, para redimirnos, Amén, Señor. sí, Señor. Por eso recordamos en este tiempo, en este momento, te Glorioso pedimos que eres tú, bendigas Señor. estos símbolos, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Ya también tu palabra, Señor, nos dice, pruébese cada uno Amén, a sí sí, mismo, Señor. antes de participar, antes de, Oh, Señor, de comer y queremos de saber lo beber, que estamos Señor. haciendo. Te queremos Poder pedir, entender Señor, y que saber cada uno allí en su espiritualmente, hogar pueda examinarse, participar en Señor, pan, cómo que estamos participar delante de en la ti, copa, Señor. porque lo queremos hacer en Sí, santidad, Señor. lo queremos hacer, Señor, dignamente, Bendito Padre. eres tú, Queremos hacerlo Jesús. como tú nos enseñas en tu palabra, como tú nos Señor, en el ordenas, nombre de Señor. Jesús. Queremos ser obedientes a ti, Señor. En el Por eso si nombre de alguno tiene que Jesús. pedir perdón, Señor, que en este momento pueda, Señor, ser inquietado Bendito por tu eres tú, Espíritu, Jesús. Padre, para que pueda, Señor Jesús, tomar esa Señor, en el decisión, nombre de Padre. Jesús. Bendito Dios, tú sabes, Señor, cómo está nuestro corazón. Santo Escudriña, eres tú, Señor. examínanos, Señor, y ayúdanos, Señor, Sí, en este Padre, en el tiempo nombre de a Jesús. poder venir delante de ti. En santidad, con nuestro corazón, Señor, dispuesto, Bendito Padre, eres tú, Jesús. para poder participar en este Sí, momento, Padre del Señor. cielo. Te damos gracias, Jesús. Amén, Gloria a tu Señor. nombre, Señor. Amén Amén. y amén. Aquella noche que el Señor era entregado, tomaba el pan, lo partía, lo preparaba para compartir. El partir el pan era un símbolo de poder compartirlo, de que todos sean partícipes en ese momento de lo que Él estaba haciendo. Simbólicamente estamos partiendo el pan como lo podés estar haciendo en casa ahora. Lo preparamos para que juntos podamos todos participar en este momento. Gracias te damos, Señor. Oh, tú eres maravilloso, mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Puedes tomar el pan y, como leíamos en el texto, él tomó el pan y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar juntos del pan en este momento. En su trono está. Hoy te coronamos. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al nombre del Señor. Continúa el texto diciéndonos: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Vamos a tomar la copa y en memoria del Señor. Este vino símbolo de la sangre que instauraría un nuevo pacto. Un pacto que conlleva
mejores promesas, mayores promesas. Y vamos a hacerlo en memoria del Señor. Puedes participar de la copa en esta hora. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Qué bueno que puedas levantar ahí Jesús. un momento de adoración a nuestro Señor en tu hogar, que puedas Santo adorarle. Decirle con tus palabras lo que Sí, sentís Señor. en este momento. Qué bueno es nuestro Gloria Dios. a tu Gracias, nombre, Señor, Jesús. por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor Gloria a tu derramado por nombre, nosotros. Señor. Gracias, Aleluya. Señor, porque Cuán estamos bello en eres, este Señor, lugar, cuán Señor, hermoso. porque eres tú quien nos dio la vida, porque eres tú quien cada día nos Tú eres sostiene, maravilloso, Señor. Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, por Amén, este sí, momento, Señor. Padre. No hay palabras que Gloria a alcancen tu para nombre, decirte Jesús. cuánto te amamos, Señor, cuánto te Gloria agradecemos, a tu Padre, nombre, Señor. por lo que hiciste Aleluya. por cada uno de nosotros, pero lo que estás Aleluya, haciendo en este Santo tiempo, Señor. Señor, también. Señor, y aguardamos tu venida Santo, cada día, Santo, Señor. Santo. Anhelamos que vuelvas a buscarnos, anhelamos, Amén, sí, Señor, que Señor, vengas a buscar a la Todopoderoso, iglesia, Padre, bendito sea tu que nombre, seamos Jesús. fortalecidos en estos tiempos, Amén, Señor, sí, Señor. para poder tener nuestra mirada puesta en Gloria ti, al nombre del Señor. Señor, Gracias aleluya. por tu amor, Señor, gracias por sí, tu Jesús. misericordia, gracias por habernos rescatado, por habernos redimido, Sí, Señor, Señor. aleluya. Te amamos, Bendito Señor, sea te tu nombre, amamos, Jesús. Padre, toda nuestra vida, Señor, es tuya. Señor, nuestra vida te pertenece, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, que mis hermanos puedan recibir fuerzas nuevas, Amén, sí, que puedan Padre. experimentar, Señor, Sí, un Señor, tiempo nuevo, un aleluya. tiempo de renuevo familiar, Gloria a tu nombre, Señor. sí, Padre, Allí en el donde nombre ellos de están Jesús te lo participando, pedimos, Señor, Señor. puedan sentir tu Tiene tu mano en los presencia, hogares, obrando y pon tu mano en la manifestándose familia, en Señor. aquel lugar, Señor. En el nombre Oh, de derrames de tu Jesucristo. amor, derrames En de el tu nombre de presencia. Jesucristo. El Espíritu Santo Aleluya, comience así sí, a moverse, Señor, Señor, santo, trayendo un santo, avivamiento, santo, Padre, en el nombre de Jesús. Santo, No podemos santo, congregarnos santo, todos nombre, mismos en un Jesús. lugar, pero sí en cada lugar, en cada hogar se puede levantar un altar de Aleluya, adoración, sí, Jesús. un altar, Señor, a ti, bendito Rey. Gloria, Renueva las gloria, fuerzas de gloria, aquel que está gloria, nombre del desanimado, Señor. en el nombre de Jesús, Señor. Que este Gloria, tiempo, gloria, Señor, gloria, lo puedan gloria, vivir, gloria, Padre, nombre del como Señor, una aleluya. fiesta, Señor, donde recordamos tu Aleluya, amor, gloria, Señor, gloria, y no gloria, solo hoy, todos los Jesús. días, Señor. Oh, bendito Dios, aguardamos tu venida, Señor. Sí, Perseveramos, Señor. Señor, Aleluya. creyendo que aquel que ha prometido Sí, es fiel y Señor. verdadero. Bendito sea Bendito tu nombre. Dios, te damos gracias por Gloria este a tu hermoso nombre, momento que Jesús. vivimos, Señor. Te damos Gloria, muchas gracias, aleluya. Padre, porque tú sigues actuando, porque tú sigues hablando, Amén. porque tú te Sí, sigues papá, moviendo en en el cada nombre de corazón, bendito Rey. Gracias te doy por este hermoso Sí, Señor, momento, aleluya. Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu Aleluya, nombre, Señor. Señor. Estamos más que Amén. Sí, agradecidos. Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuán bueno eres, Amén, Señor. Gloria a tu Amén. nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria al nombre del Gracias, Señor. Jesús. Amén, Aleluya. Señor. Amén. Fui hecho justo sin merecerlo. Mi culpa ya cubierta está. Toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, don de Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar.
servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Santificados por Jesucristo, y acerca de Él no tengo más condenación. El enemigo se está vencido. Hoy demos todos gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable, donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención. Fue necesario para nuestra redención. El Señor continúe bendiciendo tu vida. Vamos a compartir juntos la palabra de Dios y permitir una vez más que Dios pueda estar hablando a nuestro corazón. Allí donde estás, vamos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Dice la palabra de Dios: cuando se decidió que debíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, y estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después,
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 266, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los pusiesen a nadar. Los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en las cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Un texto que nos relata el último viaje, ¿no? Parte del último viaje de Pablo, destino a Roma. Pero en el medio vemos una tormenta, una gran tormenta que se desata. Y si hay muchos títulos que uno pudiera ponerle a este mensaje, pero me gustaban las tormentas de la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido, o tal vez estamos siendo azotados por tormentas del calibre, de la magnitud, como la que vivió Pablo en esta oportunidad, en este viaje rumbo a Roma? Las tormentas muchas veces nos agarran mal parados. Hay tormentas que nos las buscamos nosotros. Recuerdo la vida de Sansón. Buscaba continuamente pleito, buscaba ocasión para irritar, para estar allí en un pleito, en una contienda junto con los filisteos. Y buscaba esa ocasión
para provocarles. Otros son tormentas que Dios de alguna manera permite. Aquella tormenta en el mar de Galilea, donde Jesús descansa en la nave para probar la fe de quienes le acompañaban. Dios allí permite esa tormenta. Pero en este caso vemos que hay tormentas que tienen que ver también con decisiones de aquellos que nos rodean. Sea una u otra, en la palabra y en este texto tan rico, en este texto que relata todo un viaje, lo acontecido en un viaje, podemos sacar preciosas enseñanzas de qué hacer, qué no hacer, cómo mantenernos en pie aún en medio de las tormentas. ¿Cómo estar confiado en medio de estas crisis, en medio de estos momentos difíciles? Y aquí a la tormenta le podemos poner el nombre que tú quieras. Cada uno en particular quizás esté atravesando una tormenta distinta, esté atravesando un momento de crisis distinta. Tal vez estás en un tiempo de bonanza. Qué hermoso cuando llegan esos momentos de quietud a nuestra vida. Ahora, ¿cómo entramos? Bueno, a una tormenta, y el texto nos lo muestra. ¿Cómo entraron en este viaje en una tormenta? Bueno, en primer lugar, vemos allí que hubo un consejo errado de aquellos que eran considerados los expertos. El verso 11 nos dice, pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo dice, creo que va a ser conveniente que nos quedemos en este lugar. Pero ellos veían y el lugar no tenía las comodidades para invernar en aquel lugar. No habría las comodidades que ellos pretendían, y allí dejándose llevar por el consejo de los que se consideraban expertos. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida se han vuelto tan críticas porque buscamos el consejo y en el lugar equivocado? Y cada uno pareciera tener su propia verdad. Y aquí vemos que le daban más crédito a lo que decía el centurión, a lo que decía el patrón de la nave, que a lo que Pablo estaba anunciándoles. Pero también entramos en tormentas cuando tomamos las decisiones y están movidas por lo que piensa la mayoría. Por allí había un viejo refrán que decía, Vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero en muchas oportunidades la voz del pueblo es una voz errada. La voz de la multitud no siempre es la voz correcta. Y este es uno de estos casos. La mayoría, dice allí, el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. En esta oportunidad el consejo se dejó librado a votación. Bueno, votemos. ¿Qué dice la mayoría? Y la mayoría tomó la decisión de zarpar de ese lugar. Dios estaba hablando a través de Pablo, pero ellos no oían esa voz. Y hoy que es tan fácil que seamos influenciados por lo que piensa, por lo que dice la mayoría. En las redes sociales hay algo conocido como influencers. Son personas que, como el término lo dice, provocan y llevan y traen influencia. Ahora, esta influencia puede ser buena o la influencia puede ser equivocada. El punto en cuestión es que no siempre lo que la mayoría piensa es lo correcto. Por sobre la mayoría siempre está la voz de Dios. Y esto es lo que hemos de buscar para evitar errar, para evitar introducirnos en momentos críticos en nuestra vida. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado si nuestras decisiones no se hubiesen regido justamente por lo que decía y pensaba la mayoría? Ahora vemos también en el verso 13 lo siguiente: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y aquí hay otro indicador del riesgo que hay en mirar las circunstancias y dejar que las circunstancias tengan más peso de lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuánto riesgo hay cuando vemos circunstancias favorables a nuestro alrededor? Y qué peligro en el que entramos cuando ignoramos lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, aun cuando las circunstancias parecen contradecir lo que Dios nos está diciendo. En lo personal, debo admitir que he tomado más de una decisión equivocada en mi vida, dejándome llevar por las circunstancias que me rodearon, en lugar de oír lo que Dios decía o esperaba que yo hiciera en ese momento. Bueno, gracias doy que
esas decisiones no me costaron tan caro, pero sí fueron de perjuicio para mi vida. Fueron momentos en los cuales no pude avanzar como Dios quería. Y alguien sale perdiendo cuando nos equivocamos de esta manera. Entonces, las circunstancias que nos rodean, no siempre, por más ideales que parezcan, puede que sea algo agradable a los ojos, puede ser que sea algo que, y aún nos confundimos y creemos que está la mano de Dios detrás de esa circunstancia. Aquí ellos vieron un viento favorable, un viento del sur, ese viento del sur en el Mediterráneo, algo ideal para navegar. Ellos dicen, tenemos lo que necesitamos. ¿Qué mejores condiciones que estas? Pero Dios estaba hablando ya a través de Pablo y da su opinión al respecto. Es conveniente que nos quedemos en este lugar, pero aparece una circunstancia levemente favorable, algo atractivo, y tomamos las decisiones. Seguramente en este momento, mientras te comparto esto, estás recordando alguna circunstancia, alguna situación, algún momento en tu vida en el cual tomaste decisiones movido por las circunstancias, pero dejaste a un lado lo que Dios esperaba de ti. Bueno, la tormenta no tardaba mucho en llegar y se movilizaron dejándose llevar por ese viento del sur, pero dice el texto, pero no mucho tiempo, verso 14, no mucho tiempo después se acabaron las buenas circunstancias. Se acabó lo agradable, se acabó esa hermosa brisa del sur que soplaba, ese viento a favor que te acompañaba, no mucho tiempo después. Mire cuán poco duraderas son las circunstancias que nos rodean. Y allí la palabra de Dios en más de una oportunidad nos aconseja poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, de la tierra. Las cosas de arriba, lo que Dios prepara para ti y para mí son cuestiones que tienen que ver con eternidad, cuestiones que duran a lo largo del tiempo, que no se echan a perder. Pero vemos aquí el riesgo que puede haber en poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, en las cosas terrenales. Y cuando hablo de poner nuestra mirada, es permitir que nuestro corazón se llene de esas cuestiones, de todas esas circunstancias, y se anida en nuestro corazón al punto de ocupar la totalidad de nuestro corazón. Cosas terrenales que no dejan de ser temporales. No mucho tiempo después, dice el texto, esa hermosa brisa del sur que era favorable para navegar, al poco tiempo ya no estaba, y esa hermosa brisa, vemos en el texto que se volvió en un viento huracanado llamado Euroclidón. De una leve brisa pasamos a un viento huracanado. La tormenta se ha desatado. Ya estamos en la tormenta. Los primeros pasos quizás eran para mostrarnos a través del texto qué debemos hacer, o el cuidado, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo entramos en las tormentas? Y bueno, entramos como compartíamos porque aceptamos el consejo de expertos que no son expertos como tal, en lugar de aceptar el consejo de Dios sobre nuestras vidas. Desechamos el consejo de nuestros líderes, desechamos el consejo de nuestros pastores, desechamos el consejo de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y después viene el ay, después viene, ¿pero por qué me sucede esto? Nuestro consejo fue errado. Ahora, otros se han dejado llevar por lo que opina la mayoría, otros tal vez por las circunstancias que los rodean. La cuestión es que todo esto desemboca en ese viento huracanado y la tormenta da contra nuestra vida. La crisis llega a nuestra vida. ¿Y qué es lo que no debo hacer si ya estoy en esa tormenta? Veamos qué es lo que hicieron aquí en este barco. Verso 15. Dice, siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué es lo primero que no deberíamos hacer? Es no dejarnos llevar a la deriva. Lo leíamos en el verso 15, en el verso 17. ¿Y qué es dejar una vida a la deriva? Es dejar a un lado nuestras metas, es dejar a un lado nuestros valores, es dejar todo aquello sobre lo cual se ha construido nuestra vida. Lo dejamos a la deriva. Usamos esta frase
Y ya casi a un modo de muletilla, que sea lo que Dios quiera. Obviamente, qué hermoso cuando es una verdad esto en nuestra vida, pero aquí damos a entender que la voluntad de Dios es la que queremos que esté por sobre toda situación. Que sea lo que Dios quiera. Pero a veces esta expresión no la usamos de esta manera, sino que sea lo que Dios quiera, dando a entender que ya probé todas las alternativas y bueno, como no queda más nada que hacer, que sea lo que Dios quiera, como si la última opción viable sobre nuestras vidas fuese la voluntad de Dios. ¿Cuán lejos estamos cuando pensamos y actuamos de esta manera? Siendo que la voluntad de Dios, Dios espera que lo pongamos a Él en el primer lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y entonces en pos de eso tomaré el resto de las decisiones. Pero vemos aquí que los marineros, todos los que estaban en este barco, se desata la tormenta y lo primero que hacen, se dejan llevar a la deriva. Ya olvidan los pilares sobre los cuales han descansado, olvidan la fe, olvidan los principios que han aprendido. Pero lo segundo que podemos ver aquí que no debemos hacer es empezar a descartar. Esto va de la mano con ir a la deriva. Alguien va a la deriva cuando ya ha olvidado el propósito, cuando ha olvidado la dirección en la que tenía que ir. Venís construyendo tu familia, esforzándote como esposo, como esposa, como padre. Venimos trabajando sobre nuestro hogar y de golpe se desata una tormenta en el seno del hogar y ya abandonamos. Bueno, ya no voy a tomar más este rol, no voy a ejercer más autoridad, no voy a disciplinar más porque veo que no resultó. Y las tormentas fueron de tal manera que nos abandonamos a la deriva. Amado hermano, te aliento a que no pierdas las metas, que no apartes tu mirada del Señor, aunque el viento huracanado esté dando contra tu vida. Verso 18 y 19 nos dice la palabra de Dios: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Verso 38 y 39 dice: y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y por último, allí el verso 43 y 44, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Lo segundo que no debemos hacer cuando estamos en una tormenta es empezar a descartar. Allí el primer verso que leíamos dice que empezaron a alijar. Alijar es alivianar la nave. Miraron, bueno, ¿qué es el peso? ¿Qué es lo que traemos en la nave? Y empezaron a echarlo fuera. Lo tiraban al mar. Empezaron a descartar. Y luego tiraron los aparejos. Primero empiezan con la carga, empiezan con, imagínate, con las valijas, empiezan con el equipaje, tiran todo eso al mar. Hay que alivianar la nave. Pero luego comienzan y continúan con los aparejos. Eso es el soporte vital de la barca. Es lo que les permitirá luego maniobrar la barca. Es lo que les permitirá conducir esa barca con normalidad. Pero ya era tal la desesperanza que había. Y en ese momento de crisis aguda empezaron a tirar lo que luego les sería útil para poder conducir la barca. Pero no quedaron ahí. Leíamos un poco más adelante que empezaron a tirar lo de valor. Porque vemos que la carga de trigo que ellos llevaban se arroja al mar. Y ya cuando has tirado de valor, lo último que piensas en tu vida tirar es su propia vida. El último que leímos, el 43, el centurión dice: que se echen al mar los que saben nadar, tírense al agua. Qué triste cuando en ese arrebato de impulso, en medio de la crisis, empezamos a abandonar todo lo que de alguna manera Dios nos permitió construir. Todo lo que hemos alcanzado en el Señor. La crisis nos sacude de tal forma que en un arrebato impulsivo empezamos a descartar y abandonamos relaciones, abandonamos amistades, abandonamos nuestros sueños, los rompemos, los hacemos pedazos. La gente en la crisis mayoritariamente se aísla de las personas. En esto entre solo y solo tengo que salir.
y se olvida que somos un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo, que nos tenemos unos a otros. Tal vez hoy hay dificultades para poder vernos personalmente. Esto de a poco se van levantando las restricciones, pero aún así todo, hay muchos medios a través de los cuales podemos permanecer. Y aún aunque no nos viésemos personalmente, sabemos que podemos orar unos por otros y el Señor es el que está obrando en esa situación. Pero para algunos, la única opción viable en medio de la crisis es empezar a descartar. En esto entré solo y solo voy a salir. Y me autoaíslo, no comparto con nadie. Mire, si algo que ha mostrado justamente esto del aislamiento es el momento que estamos viviendo en la actualidad, no solo como país, esto se vive a nivel mundial. Ha vuelto a las personas más de entre casa, y quienes más lo padecen es aquellos que están habituados o venían estando o estamos habituados a relacionarnos con las personas, pero hemos aprendido y hemos tenido que aprender a cómo manejarnos en la soledad, en la intimidad. De a poco vemos cómo se van levantando, abriendo las restricciones y empezamos a recuperar esa vida social que antes teníamos. Todavía hay restricciones, pero aquí estamos hablando de cuando alguien descarta deliberadamente porque se encuentra en una crisis. Aquí no está el deseo de compartir con otros. Estoy en un momento difícil y quiero pasarlo solo. Y allí, ¿no?, cuando entra esa crisis, para muchos esa crisis de fe, la crisis de fe, y viene la respuesta, bueno, estoy en el desierto y en el desierto tengo que atravesarlo solo. La palabra nos dice, llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Habla de empatizar, habla de orar unos por otros. Habla de comunión. La Biblia usa otro tipo de expresiones. Si hoy estás atravesando un momento de crisis, no te aísles. Busca un hermano, busca a alguien con quien puedas orar. Compártele tu carga, no solo al Señor, sino a alguien que sea digno de confianza y que pueda ayudarte. No para juzgar, sino para poner un oído y poder darte una palabra de Dios en este momento. No descartes. Son momentos en los cuales lo aconsejable es quedarse quieto en lugar de tomar decisiones apresuradas. Si hoy estás en una crisis, espera que se aquieten las aguas antes de tomar decisiones impulsivas, decisiones arrebatadas, decisiones que te lleven a perder cosas de valor en tu vida. Aquí los marineros empezaron primero con lo que estaba en la barca, luego con aquello que les serviría para recuperar el rumbo, los aparejos, lo que vuelve la barca funcional. Ellos lo estaban desechando. Y luego empiezan con lo de valor. ¿Cuántas cosas perdemos en los momentos de crisis? Porque en esos arrebatos impulsivos, como te compartía recién, tomamos decisiones apresuradas y descartamos de nuestra vida cosas que durante mucho tiempo llevó construirlas. En un arrebato las perdemos. Por último, ¿qué no debemos hacer en la tormenta? Es entrar en desesperación. Verso 20. La palabra dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El que está sin esperanza ha olvidado que Dios tiene el control y que Dios siempre tiene un plan en medio de esa situación. Qué lindo el texto, ¿no? Leían, dice, no aparecía ni sol ni estrellas. Miraban al cielo y no había una sola señal. En aquellos tiempos la navegación se guiaba, se valía de las estrellas, se valía del sol para poder navegar y tomar como referencias los puntos cardinales, hacia dónde, las direcciones que tomar. Era como una especie de mapa, de GPS. Ellos miraban el cielo estrellado y esas estrellas servían de guía para ir a tal o cual lugar. Hoy no está la guía. Para ellos no estaba. Se había vuelto en una noche oscura, sin sol, sin estrellas. No había señales. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad que clamas a Dios y parece que no le ves al Señor? Que las nubes se han vuelto tan densas, que la noche se ha vuelto tan oscura en tu vida, que
clamas a Dios y no le puedes ver, hasta entras a desesperarte. Señor, es que tú me estás escuchando. Quiero compartirte que aunque tú y yo no le veamos, el Señor sigue estando. Él es más alto que los cielos. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado donde descansan sus pies. Él está por encima de todo esto. Y aunque tú y yo no le podamos ver, Él sigue manteniendo el control de toda situación. Él siempre tiene un plan. Y sabes que ninguna circunstancia que nos rodee, externa a nosotros, va a hacer abortar los planes de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Esos planes van a caducar o no se van a llevar a cabo si tú y yo no nos alineamos a su voluntad. Pero las circunstancias que nos rodean no son mayores que la decisión que Dios ha tomado, del plan que Dios ha tomado sobre tu vida. ¿Qué no hacer en la crisis? No nos dejemos llevar a la deriva. No descartes, no te desesperes. Lo que vemos en la palabra es que para enfrentar la crisis, la Biblia nos anima a tener ánimo pronto. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Buen ánimo. En la crisis se revela el carácter. No es que se crea en ella. La crisis permite ver lo que hay en el interior. Y aquí vemos en el verso 29 que echaron anclas. Y el echar anclas es una decisión. Me quedo quieto. Y justamente esa es una sabia decisión. En los momentos turbulentos, quedarnos quietos y esperar que se aquieten las aguas, que cese el viento, que cese esa tormenta. 3 anclas puedo ver aquí. En primer lugar, verso 23, dice, porque esta noche ha estado conmigo, está hablando Pablo, el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La primer ancla en nuestra vida es la presencia de Dios. Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo descansa en la presencia del Señor. Dios le ha hablado, ha enviado el ángel para hablarle. Ha tenido comunión, ha tenido intimidad y allí en la presencia de Dios, allí las tormentas nunca van a ocultar el rostro del Señor de nuestra vida. Tal vez como compartíamos recién, nosotros no le veamos, pero Él sí, Él nos ve a nosotros. Esa primera ancla es la presencia, de donde tú y yo nos podemos refugiar, aún en los momentos de crisis más profundas. Es justamente en la presencia del Señor donde hallamos el descanso para nuestras vidas. La segunda ancla es el propósito de Dios. Pablo descansaba y el ángel se lo vuelve a confirmar en el verso 24. No temas porque es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Había un plan de Dios para Pablo, había un propósito y ninguna tormenta, ningún viento huracanado iba a impedir que Pablo llegase ante el César para comparecer, para estar delante de él y exponer lo que tenía para decir. El propósito de Dios para con nosotros. Nada externo va a modificar los planes de Dios en tu vida. A menos que tú decidas tomar decisiones que te alejen de esos propósitos, circunstancias externas no van a impedir el obrar de los planes de Dios para ti. La tercera ancla, las promesas de Dios. Verso 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pablo está confiando y descansando en lo que Dios ha hablado por medio del ángel. Ninguno se va a perder, todos van a llegar. Es necesario que vos llegues ante el César. Hay una promesa de que ninguno se va a perder. ¿Cuántas oportunidades nos hemos encontrado con esos tesoros invaluables en la Biblia? Promesas que al leerlas han hecho derramar más de una lágrima, han llenado de gozo, de alegría, han renovado la esperanza en nosotros. El Señor ha hablado y Él no se desdice de lo que ha dicho. Él no escribe con la mano para luego borrar con el codo. Sus promesas en Él son sí, en Él son amén.
Y es una invitación para ti y para mí a que podamos confiar y seguir creyendo y descansando en que sus promesas se han de cumplir. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué hacer mientras esperamos? Descansamos en la presencia de Dios. Seguimos confiando en el propósito que Dios tiene, en lo que nos ha mantenido con dirección, que no perdamos de vista la meta. Creemos en las promesas de Dios. Verso 29 dice allí, temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Otra versión dice, y rogaban que se hiciese de día. ¿Qué hacer en el mientras tanto? No dejar de orar, no dejar de clamar, no dejar de rogar, no dejar de interceder para que en la luz de un nuevo día, para que salga el sol y disipe toda tormenta que se ha levantado. Tormentas que se han levantado sobre las familias, tormentas que se han levantado en nuestra vida íntima, tormentas que se levantan en lo económico, tormentas en la salud, tormentas en distintos aspectos y áreas de tu vida. Sea cual fuere el momento, el lugar, la situación que hoy estés atravesando, no dejes de orar. Ruega como rogaron ellos, rogaban que amanezca, que se haga de día. La noche se había vuelto más oscura que otras noches, no se veían ni siquiera las estrellas. Pero ellos descansaban. Pablo alienta y pudimos leer que luego que Pablo les alienta a comer, dice, comen allí ellos y ya tenían otro ánimo, estaban esperando que amanezca el día, rogaban que sea un nuevo día para luego sí seguir y continuar con el viaje y llegar a buenos puertos. El deseo de Dios es que no te pierdas. Sigue orando, no dejes de orar, no desmayes. Sigue creyendo y confiando que Dios es el que nos sostiene y el que nos permitirá llegar a destino, llegar a buen puerto y sobrepasar estos días, estos momentos de crisis, de tormentas, de vientos huracanados que tal vez se han levantado sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Ánimo, amado hermano. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, somos más que agradecidos porque vuelves a hablarnos. Gracias te damos porque a través de este viaje que Pablo, junto a aquellos que le acompañaban en ese barco, todo lo que han atravesado, Señor, vemos como Lucas lo relata y hoy es palabra que tú nos hablas a nosotros. Señor, porque quizás más de uno esté atravesando tormentas en su vida, esté, Señor, con crisis angustiantes y unos, Señor, han tal vez dado lugar a consejos errados en su vida, otros tal vez se dejaron llevar por lo que opinaba la mayoría, quizás alguno se dejó llevar movido por las circunstancias que lo rodeaban, siendo que no era lo que tú querías, pero las circunstancias parecían favorables y tomamos decisiones equivocadas sobre nuestra vida. Y hoy está la tormenta, hoy está el viento, hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos guardes para no abandonarnos a la deriva, porque tú sigues siendo fiel, tú sigues estando con nosotros. Señor, guárdanos de empezar a descartar y a desechar aquello que con tanto esfuerzo hemos alcanzado, aquello que tú nos has dado. Señor, cuántos dones, cuántos ministerios, cuántos talentos, Señor, en estos momentos a causa de las crisis quizás están allí, Señor, como queriendo apagarse, quedan a un costado y como los marineros echaban lo de valor por la barca. Vimos que empezaron a alivianar la barca, luego tiraban lo que les serviría para conducirlos aparejos. Ellos echaban todo el instrumental, echaban la carga de valor, dice que tiraban el trigo de la barca para que esa barca quede liviana. Señor, cuántas cosas de valor tal vez se han perdido en este tiempo en nuestra vida. Hemos olvidado y dejado a un lado valores, principios. Hemos olvidado y dejamos a un lado relaciones, Señor, con las personas, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Cuántas cosas tal vez se están desechando en este tiempo. Pon una guarda, Señor, para que no tomemos esta decisión apresurada, Señor, movidos por un impulso. En lugar de estar quietos y esperar y ver cómo tú eres el que encaminas y haces salir el sol y disipas la tormenta en nuestra vida. Otros se habían desesperanzado, Señor. Ya
no había ánimo, ya no había esperanza en salvarse, no veían ni el sol ni las estrellas, no se ve la guía, pero tú sigues estando, tú sigues en el control, tú sigues en el control de toda situación y tú sabes lo que vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para echar anclas en tu presencia, para poder descansar en tu presencia. Allí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra hay para siempre. Señor, renueva nuevamente y muéstranos y que podamos ser plenamente conscientes del propósito, del llamado, de lo que tú has hablado a nuestra vida. Para que esto sea, Señor, como el norte, eso que nos dirige, Señor, que se pueda realinear nuevamente nuestro rumbo conforme a tu propósito para con nosotros. Porque ninguna circunstancia ajena, externa a nosotros, Señor, te va a hacer cambiar de idea a ti. Ayúdanos a permanecer en tus propósitos, en lo que tú quieres. Cuántas brisas favorables, vientos del sur favorables, llegan a nuestra vida y parece que tenemos todo lo que necesitamos y levantamos las anclas de tu presencia y empezamos a navegar movidos por lo que a nosotros nos parece y vamos de aquí para allá, pero luego se desata el viento huracanado y ya hemos levantado las anclas, abandonamos tu presencia, hemos abandonado, Señor, la comunión. Hemos abandonado la intimidad y hoy la tormenta nos ha tomado en un momento donde ya no estoy en el puerto donde estoy seguro, no estoy con las anclas echadas y mi barca empieza a andar a la deriva. Señor, sé que estos son momentos difíciles, pero quiero pedirte un cuidado especial sobre tu iglesia, para que no sea como esta barca que naufragaba a la deriva, sino que cada uno de tus hijos, que cada familia puede echar esas anclas en tu presencia, Señor, y descansar en lo que tú has hablado, Señor, a cada familia. Que cada uno de nosotros podamos descansar en tus propósitos, Señor, y no dejarnos llevar por los vientos favorables, leves brisas que vienen sobre nuestra vida, que parecen que ya nos van a aportar lo suficiente y lo necesario. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos. Pero también queremos descansar en tus promesas, aquellas que tal vez hoy perdimos de vista, pero volvemos hoy a tu palabra, porque tus promesas permanecen intactas. Tú no has cambiado, tú no has, Señor, no te has ablandado, tú no has modificado tu manera de ver las cosas, lo que has dicho, esto es, tu palabra es eterna, tu palabra permanece para siempre. Queremos permanecer en tus promesas, rogando y clamando que esta tormenta, Señor, sea disipada y podamos ver la luz de un nuevo día, podamos ver el sol brillando sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Oro en el nombre de Jesús por cada familia, por aquellos que están viendo y siguiendo esta transmisión a través de las redes, por aquellos que están escuchando a través de la radio, para que sean alcanzados por tu mano, Señor, que sean bendecidos por ti y tu misericordia los rodee, Señor, y tú los sostengas y tú los guardes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oro y te doy gracias, Padre Celestial. Confío en que tú lo haces, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste
me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hemos llegado al final de esta reunión y estamos más que agradecidos al Señor por todo lo que hemos compartido, como Dios ha hablado a nuestro corazón, el momento en la Cena del Señor que hemos participado juntos en familia. Y esto es más que darle gracias al Señor por cada momento vivido juntos. No solo agradecemos a Dios, sino que damos gracias a Dios por tu vida, que puedas acompañarnos. Tal vez tengas alguna necesidad, alguna petición y querés que estemos orando por vos. Tenemos un grupo de intercesión que está allí orando y clamando delante del Señor por toda petición y necesidad. Aquí al pie de pantalla tenés un número, un celular, podés escribirnos, enviarnos tu petición y allí tomamos el compromiso delante del Señor de estar orando y clamando a Dios por tu vida. Podés seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encontrás como Iglesia del Faro Carlos Casares, y si vivís aquí en la ciudad o en los alrededores,
Podés seguir todas las transmisiones y los programas que hay de lunes a viernes por la mañana a las 10 de la mañana a través de la radio FM 106.5. Seguimos orando, pidiendo al Señor que, todo esto del coronavirus, la pandemia, toda esta situación que estamos atravesando pase de una vez y podamos volver a encontrarnos ya, quizás no a través de las redes, sino presencialmente, vernos cara a cara. Es el anhelo que hay en nuestro corazón, que juntos podamos volver a compartir lindos momentos en la presencia del Señor. Será hasta un próximo encuentro, una próxima reunión. El día jueves, 20 horas, nos volvemos a encontrar por este mismo canal. Que Dios te bendiga abundantemente.